Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Tengan todos un excelente martes. Bienvenidos a Un Mundo de Economía por aquí por Televisora del Táchira. Bueno, saludos a todos, bienvenidos a Un Mundo de Economía. Hoy, como acostumbramos los martes, vamos a tener en primer momento la noticia del día desde el punto de vista económico y posteriormente vendremos con nuestro segmento de Un Punto Candente en Economía. Hoy estamos hablando de algo bien candente. Sí, exactamente. Vamos de inmediato a la noticia y según el reporte semanal número 48 de Ecoanalítica, firma muy reconocida aquí de análisis y de investigación económica, ha manifestado que entre los años 2014 y 2016 la contracción de las divisas para el sector privado fue de 86,5%. ¿Qué quiere decir esto? Nada más en el 2014 se suministraron 126,8 millones de dólares, mientras que en el pasado, 2016, fue 18,4%. ¿Por qué? Porque en el año pasado, entre febrero y entre abril, se suministraron 10 millones de dólares diarios, Fidel. Mientras que en septiembre pues se llegó a alcanzar 35,6 millones y los meses más álgidos fueron entre octubre a la finalización del año diciembre, que se considera que fue por los compromisos de deuda soberana que tuvo que hacer el gobierno nacional, así como también el repunte que tuvo el dólar paralelo. Efectivamente, de acuerdo con el mismo informe, entre los años 2005 y 2013, el mecanismo de aportamiento de divisas del gobierno nacional financiaba alrededor del 13,9% de las importaciones privadas en Venezuela, mientras que el segundo trimestre del año pasado, estamos hablando del 2016, aumentó a 54,8%, para que en el tercer trimestre del año anterior, 2016, volviese a disminuir y se ubicara en el 28,1%. La firma calcula que tal vez se estabilice en el 30%. Lo cierto es que el financiamiento de las importaciones con dólar no oficial, o sea, traducido con el dólar libre, impactó los precios y el tipo de cambio ponderado del consumidor, que pasó, por cierto, de 29,2 dólares el bolívar en 2014 a 584,7 bolívares en 2017, lo que equivale a una depreciación del 95%. Lo cierto es que, tal como lo refiere el informe de Ecoanalítica, una reducción tan marcada, hay que indicarlo así, de acceso, de disponibilidad de divisas para importación, evidentemente tiene un impacto en la inflación y en el costo, porque si no hay divisas reguladas, llamémoslas DIPRO o DICOM, disponibles a valores regulados para el mercado tiene que dirigirse al dólar libre. Y entonces es cuando el dólar libre se dispara por el factor escasez. Exactamente, aquí también es importante el señalamiento que ha hecho la gente del sector privado, específicamente de Concecomercio, en las declaraciones que dio ayer lunes su presidenta Cipriana Ramos, quien dijo que el problema está en la falta de transparencia para el otorgamiento de las divisas y que realmente con los mecanismos de los CLAP, que es el suministro de alimentos para de orden popular, no se va a solucionar el problema, al punto que el gobierno ya está examinando a través de todo su equipo del Consejo Nacional de Economía Productiva qué mecanismos va a emplear para ir controlando la inflación, y también ha anunciado que a partir de este mes de febrero van a abrir las tiendas CLAPS. En tanto no haya esa disponibilidad por parte del gobierno, porque hay una sequía de dólares, pero disponibilidad urgentemente de cambiar la política cambiaria y valga la redundancia, de unificar el tipo de cambio, pues todo será un poquito más de pañitos tibios o simplemente de procrastinar lo que es esta agudización, que es el motor principal, o vamos a decir la raíz principal de todas las distorsiones que hay en la economía nacional, partiendo de esa política de control cambiaria que ya tiene 14 años. Sí, y el impacto social pues no cesará, el impacto social determinado por la escasez tan abrupta que se está viviendo, no solamente de alimentos y medicamentos, que es probablemente pues lo más importante por la condición natural del tipo de producto del que estamos hablando, pero es que escasea absolutamente todo, amigo. Repuestos para maquinaria, por ejemplo, partes y piezas, en fin. Entonces, todo esto, pues inevitablemente conduce a una parálisis económica y a que socialmente suframos el resultado
del fracaso de un modelo económico que no está en capacidad de responder a las necesidades económicas del país. Aquí lo que hay que captar es la lógica por qué un control de cambios se ha mantenido en 14 años. Nosotros hemos insistido, son válidos, realmente son efectivos cuando son colocados para corregir las distorsiones en el mercado cambiario para el corto plazo, pero son 14 años. Hay que empezar a buscar la lógica y cuáles son los intereses, por qué el control de cambio ha permanecido 14 años desde el pasado 5 de febrero del 2003, después del paro petrolero. Hasta aquí esta sección y nosotros tenemos que ir a cumplir compromisos comerciales con la televisora y enseguida regresaremos con más de un mundo de economía. Continuamos en un mundo de economía. A continuación vamos a nuestro segmento de un punto candente en la economía. Hoy traemos para ustedes el término populismo. Queremos conversar con ustedes el término populismo. ¿Es el populismo el mejor disfraz de la revolución? Sí. Ese es nuestro tema. Y sobre todo es una buena interrogante, ¿no? Porque más que por supuesto, hay que referir el término, pero hablamos sobre todo del populismo como tal, como una estrategia de orden político cuando es empleado para favorecer y que a las clases más desposeídas, a las clases populares, a las clases más desfavorecidas. De todas maneras, Fidel, el término como tal pues tiene muchas acepciones y se puede dar a discusiones dada su complejidad, pero específicamente nosotros aquí vamos a hacer referencia a lo que es el populismo dentro del ámbito político y social. Claro, y del impacto que tiene desde el ángulo económico, lógicamente. Por supuesto. Porque como el populismo pues es una herramienta y una estrategia de desempeño que lleva adelante un gobierno para su ejercicio y tener un impacto sobre la sociedad, evidentemente el populismo pues configura una manera de hacer política y eso lleva inmediatamente un resultado desde el punto de vista económico sobre la sociedad. Y aquí hay que aclarar, antes de continuar, que hay populismo como modelo. El populismo no tiene un apellido. Puede haber populismo de derecha, puede haber populismo de centro, puede haber populismo de izquierda. Es así. Y como cada martes, pues nos acompaña nuestro compañero invitado permanente, David Feldman. David, ¿qué tal esta temática? El populismo como un disfraz para la revolución. Y el populismo se está presentando en países, ahí está con Donald Trump en los Estados Unidos, en la Rusia de Putin, en Hungría, en Turquía, en fin. Populismo es una estrategia política para mantener el poder. Simula beneficiar a las clases populares, no es que no las beneficia. Con el populismo todos perdemos. El populismo entre nosotros existe por una razón cultural. No comenzó con la revolución, es anterior a él. Claro. Las presidencias, la raíz está en la forma en que se ejerce la presidencia en Venezuela. La presidencia en Venezuela no se ejerce en forma institucional, se ejerce en forma personal. El presidente venezolano dice lo que le da la gana, lo que le da la gana decir. La presidencia en otros países es institucional. El presidente tiene que dar un mensaje institucional de política seria. El presidente venezolano no. Ajá, cuando tú dices, David, que el presidente venezolano, llámese cualquiera de los que hemos tenido, inclusive dado el actual, dice lo que dice y lo manifiesta es porque es una decisión muy particular, muy voluntariosa, son decisiones y son voluntades, son haceres muy particulares, muy individualistas. Individualista, voluntarioso, voluntad personal. No está sometido, sobre todo en función de un parlamento, de una asamblea nacional. ¿Por qué? Porque el modelo de gobierno que se tiene es estrictamente presidencialista. Todo depende de la voluntad de un hombre, de la decisión de un hombre. Es lo que quieres decir tú. Es la voluntad personal, es la decisión de un hombre. No hay control institucional en la presidencia. La presidencia no tiene una conducta institucional, es una conducta estrictamente personal.
La raíz del populismo está ahí. El presidente usa el populismo. Normalmente las presidencias venezolanas han sido populistas. Y lo hacen porque tiene pegada, porque a la gente le gusta el populismo. Lo que tú decías, es un fenómeno de orden cultural. Desde el punto de vista político, amigos, el populismo no es otra cosa que pensar y hacer y decir lo que la gente espera escuchar y recibir. Es una manera, digamos, de afinarse y entonarse con lo que el medio, con lo que el pueblo, con lo que el público quiere y espera de su gobierno. Entonces es desarrollar una gestión en función de lo que la gente quiere, no de lo que el país necesita. Y ahí es donde está precisamente el problema, porque no siempre lo que la gente quiere es lo que el país necesita. Muchas veces, y está demostrado por la historia, incluida la nuestra, la venezolana, muchas veces lo que la gente quiere va en contra de lo que el país necesita, y por lo tanto, si se hace una gestión en ese sentido del populismo, el resultado es negativo. Y eso es lo que nosotros hemos vivido en Venezuela. Porque, por ejemplo, la gente que quiere, que le den, que le faciliten la vida. Y eso está en la cultura del venezolano, el facilismo del venezolano y en la viveza del venezolano. Dame, no me enseñes a trabajar, no me enseñes a producir, no necesito estudiar, dame. Y entonces viene ahora en la historia de Venezuela, y eso hay que verlo así, porque ciertamente el populismo no es nuevo, pero el populismo de ahora, el que estamos viviendo en esta última etapa, en estos últimos 20 años, es el populismo más rampante, más duro de todos, y ha venido a afianzar esos antivalores culturales venezolanos. Y ahora el venezolano quiere y espera más populismo. Y pese a lo mal que estamos, seguimos creyendo en el populista. Mira, yo discrepo un tanto de ti, Fidel, porque no creo que los venezolanos querramos más populismo en las condiciones en las que vivimos actualmente. Ojalá. Ni que el gobierno esté asignado a cumplir voluntades, a desarrollar planes económicos, políticos y sociales en función de lo que quiere la gente. Porque los gobiernos de mentalidad populista lo que hacen es traficar con las necesidades del pueblo y a través apoderarse de ellas y brindarles la ilusión de que les van a satisfacer sus necesidades, que ellos son los más importantes, el pueblo, porque lo aman demasiado. Es generar una imagen, como dijo David, suponer, asimilar que estás brindarles esa ilusión de que estás haciéndolo para su beneficio. Es una ilusión, una simulación, es una mentira. El populismo es una mentira. Yo te voy a dar lo que no existe, lo que no se puede producir, lo que no tienes. Es una mentira y es una estrategia política basada en una mentira. Exacto. Nosotros somos populistas por cultura. Compramos el mensaje. Y el resultado todos perdemos. Las condiciones del país cada vez peores. Pero peores, ¿por qué? La situación económica se deteriora, no existen recursos para mantener. El populismo entre nosotros es subsidios masivos. Sí, es la expresión más clara. Es la expresión más clara. Esos subsidios son, aparte de un déficit enorme, no hay recursos para sostenerlos a mediano plazo, las variables económicas se deterioran, viene la devaluación, la inflación. Pero ahí vamos, pero entonces el subsidio es dar y no producir, y que no produzcamos. Correcto. Ese es el resultado. Y también hay que... Por eso es que es tan negativo. Sobre todo, Fidel y David, dado el populismo, cómo está apareciendo en países como los Estados Unidos, en Hungría. Eso es admirable, en eso sí, Turquía, es sorprendente. En Rusia también hay que considerar dos factores fundamentales por los cuales se implementa y sobre todo se va traficando con las necesidades del pueblo, como decía Fidel, a través de la xenofobia y del racismo. Tú hiciste un comentario hace rato, fuera de cámara, muy interesante, de algo que publicó el Washington Post referido al gobierno Trump. Lo calificaban como ¿qué? Nuestro primer presidente latinoamericano. El populismo en los Estados Unidos. Llegó un latinoamericano al gobierno. De mentalidad. Claro, obvio, de mentalidad. Qué cosas. Bueno, amigos, vamos a hacer un corte comercial y regresamos para continuar con el tema que estamos desarrollando. El populismo como el mejor disfraz de la revolución. Ya venimos, no se retiren.
Nosotros regresamos con más de Un Mundo de Economía por aquí por Televisora del Táchira. Estamos hablando en un punto candente de la economía sobre el populismo como el mejor disfraz de la revolución. David, Moisés Naín en el nacional.com el 5 de este mes, el 5 de febrero, publicó un artículo bastante interesante sobre el populismo y un manual para sus usuarios. En él, Moisés Naín destaca 4, vamos a decirlo, indicativos del populismo a seguir. Primero que todo, la división. Divide y vencerás. En un segundo elemento está lo que es delegitimizar la oposición. En un tercero, la denuncia de la conspiración internacional. Y en cuarto, el desprestigio y el ataque a lo que son los periodistas, los medios de comunicación y a los expertos. ¿Qué opinión le mereces respecto a ese artículo publicado por Moisés Naín? Repito, para que ustedes lo busquen, elnacional.com del pasado 5 de este mes que está corriendo. Es una buena descripción de la estrategia populista. Correcto. El populista es así, el populista se presenta como defensor del pueblo, de un pueblo supuestamente agredido, supuestamente estafado, dirige un odio contra alguien. Uh-huh. Ese es el primer punto del populista. Legitima a cualquiera que se le oponga, uh-huh. Un apátrida, un traidor. La conspiración internacional, esas denuncias. La conspiración internacional. Bueno, es que cada uno de esos factores tiene una razón de ser. Totalmente. Por ejemplo, la denuncia de la conspiración internacional es una manera de justificar el fracaso de lo que yo pueda o no pueda hacer por acción o por omisión y los resultados negativos de mi gestión. Entonces el resultado negativo de mi gestión no es de mi culpa, sino de la conspiración. La conspiración internacional. Es buscar enemigos afuera. Y deslegitimar a la oposición es buscar enemigos adentro. Desprestigiar los expertos también. Desprestigiar los medios de comunicación, los periodistas. Desprestigiar a los medios, a los expertos, a toda lo que es formación, a las universidades. Atacar a las universidades forma parte de ese contexto de debilitar, el concepto, ¿no? Para fortalecerse en el medio de ello. Y específicamente aquí en Venezuela, eso que tú decías, David, cómo se apoderan a través del discurso, cómo se persuade, cómo se manipula con las necesidades del pueblo y sobre todo a ese pueblo que cree que se le ha robado algo, que se les ha usurpado algo, que se les ha quitado y que realmente pues tienen un resentimiento. Entonces los gobiernos de corte populista, ellos se presentan como tal porque el pueblo es lo más importante, por ese amor exacerbado que sienten por el pueblo y les ofrece que les van a rescatar eso que le han robado los gobiernos anteriores. ¿Es así o no? Sí, es así. Normalmente cuando un país está mal económicamente es una mala gestión del gobierno. Uh-huh. El populismo es mala gestión del gobierno. Simula, te voy a dar, te voy a arreglar la vida, te voy a dar subsidios y al mismo tiempo incrementa déficits, devaluación de moneda, inflación, desempleo, corrupción, que es un componente casi que natural junto con el populismo. Esa mala gestión, por supuesto, trae sus consecuencias, provoca una crisis económica, ahí entra la culpa a la conspiración internacional. Uh-huh. Culpar a alguien afuera, culpar a gente internamente, dirigir el odio popular y la frustración contra alguien. Todo eso son los elementos de la estrategia populista. Ciertamente, amigos, y no es de gratis que 3 grandes reconocidos escritores latinoamericanos de fama internacional en años pasados hayan generado una obra muy importante. Escribieron el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano como primer libro y el segundo, título muy importante, Los Fabricantes de Miseria. Me refiero a Álvaro Margas Llosa, Carlos Alberto Montaner y Plinio Apuleyo Mendoza, este último colombiano. En fin, ¿quiénes son los fabricantes de miseria? El populismo, precisamente. Estos libros giran en torno al populismo. Y si ustedes no nos creen de que el populismo fabrica miseria, bueno, simplemente asómese a la ventana de su casa o del apartamento y mire hacia alrededor. ¿Qué ve en Venezuela? Miseria. Miseria nueva. Miseria populista.
Tal como están las finanzas del país en condición de miseria y dado estos 17 años bajo este gobierno de corte populista, realmente habrá que revisar, Fidel y David, Sí, cuáles sin duda. son los resultados de las variables macroeconómicas. ¿Por qué? Porque realmente un gobierno, para tratar desigualdades de qué, más que lo que tiene que preocuparse para que una población se desarrolle, no es que tenga muchas cosas, no es la cantidad de cosas que tenga, sino que tenga cada vez más mayores capacidades y mayores libertades. Porque eso es lo que conduce precisamente a la calidad de vida. ¿Cómo está nuestra calidad de vida, David? Venezuela es un país sin libertades. Todo país que ha logrado un desarrollo importante lo ha hecho con tres elementos. Lo ha hecho con empresa privada, lo ha hecho con libertades económicas y lo ha hecho con economía de mercado. Correcto. Sin esos tres elementos no es posible. No es posible. Y si además se agrega el populismo, bueno, ahí tienes el caldo de cultivo ideal. Es así, amigos. Bueno, excelente esta temática que da pie para seguirla desarrollando en próximas entregas aquí en Un Punto Candente en la Economía. David, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias, David. Gracias, Darcy. Y a todos ustedes, amigos, también. Sí, los invitamos a que continúen con nosotros en nuestro horario acostumbrado el jueves y viernes de esta semana. Así que ya saben, debemos conducirnos con mucha inteligencia cada vez más para compartir el protagonismo que hoy en día tiene la economía. Buen provecho. Feliz tarde.